Bueno, amigos de Mundo Maldini, os tengo que decir la verdad, esto que vamos a hacer es una especie de prueba. Es una especie de prueba. Tengo aquí bueno, una especie no, una prueba. Tengo aquí a David Dieguez y a Susana. A Susana, ¿qué tal? Dos de los cracks de Mundo Maldini. También está Alex, que pues, estaba por ahí, por cierto, lo hemos visto antes de empezar a grabar. Una prueba, la prueba no es para ellos. La prueba es para mí y para ver si os gustan estos vídeos. Porque quiero hablar de partidos históricos, partidos. Yo os prometí que en verano íbamos a hacer. Mira, esto mola. Aquí parecen mis alumnos, los dos aquí. Voy a levantar la mano, para hacer preguntas. Esto es. Os prometí que hablaríamos de partidos históricos. Y yo quiero. Porque voy a hablar de un partido en los que ellos no habían ni nacido. ¿En qué año naciste, Susana? En el 2000, igual que David. Joder. ¿Y tú, David? Sí. En el 2000. Igual. Bueno, el partido es del Mundial de España 82. O sea, imagínate. Yo lo vi en la tele con mi padre. Y este partido, vamos a hablar del partido entre Brasil y la Unión Soviética del Mundial 82. Uno de los partidos de mi adolescencia, por muchas cosas. Este es el famoso gol de Eder. Yo voy a hablar del partido, voy a contar cosas de los jugadores, de cómo fue el partido, tal, y me preguntáis lo que queráis. Este es el famoso gol de Eder, que es la folla seca más bestia que he visto en mi vida. Luego si queréis preguntarme lo que es una folla seca, ya me imagino que lo sabéis, la más bestia que he visto en mi vida. El portero es Dasaev, aquí tenemos a Junior, a Sócrates, y Zico es el que está levantando la mano, ¿vale? Quiero hablar de este partido, quiero contaros por qué este partido es muy especial. Era el primer partido de Brasil del Mundial 82, fue el segundo día del Mundial 82. El partido inaugural fue Argentina-Bélgica, ganó Bélgica 1-0, gran sorpresa. Y este partido, que empieza perdiendo Brasil, lo acaba remontando 2-1 con dos goles excepcionales de Sócrates y de Eder. ¿Por qué es especial este partido? Bueno, es especial para mí por muchas cosas. Pues este partido me recuerda a mí, ya digo, mi absoluta adolescencia, ¿no? Pero lo primero que voy a hacer, amigos de Mundo Maldini, amigo David y amiga Susana, luego me vais preguntando cosas, vamos a sacar el campito. Aquí lo tenemos ya el campito, aquí tenemos los jugadores esperando a saltar al campo. Y voy a ir colocando los jugadores, voy hablando alguno de ellos y me interrumpís lo que queráis, lo que queráis me vais interrumpiendo. Por ejemplo, el portero de Brasil era Valdir Pérez, que era de Sao Paulo, que comete un error muy grave ya murió en 2017, por cierto, comete un error muy grave en el gol de Val, que hace que Brasil tenga que remontar. Ha tenido Brasil siempre Brasil ha tenido la fama de no tener buenos porteros o porteros de máximo nivel mundial. Y es verdad que Brasil acrecentaba esa fama. Luego ya cambió bastante en los últimos tiempos. Lateral derecho era Leandro, de Flamengo, un one club man, toda la temporada en el Flamengo, toda su vida en el Flamengo. Lateral bastante ofensivo y bastante llegador. El lateral izquierdo era Junior, falso lateral izquierdo, luego lo vais a ver, porque Junior jugaba permanentemente por dentro. Era de Flamengo, fijaos que la mayoría de los jugadores jugaban en Brasil, como ha cambiado el cuento con respecto a ahora, y este Junior era un jugador excepcional, luego pasó por Italia, absolutamente excepcional lo de Junior, que bueno, a mí uno de los jugadores que más me gusta de esta selección, aunque se habla menos de él. Los centrales, Luisinho... Que tiene la idea, Julio, mucha gente de que los laterales invertidos, laterales por dentro, es una cosa del fútbol moderno, actual, pero es que ya se hacía. Ya se hacía, claro. Este partido es un partido bastante moderno en cuanto al fútbol que vemos. Aunque es verdad que hay conceptos que luego comentaré que no son tan de fútbol moderno en el partido. Pero Junior, siendo diestro, juega de lateral izquierdo. Yo creo que aquí también es porque no tenía un gran lateral izquierdo Brasil y porque había que colocarle en el medio. Que esto luego lo vamos a ver también. Y luego el otro central era Óscar del Sao Paulo, Luisinho de Atlético Mineiro y Óscar del Sao Paulo, central que iba muy bien por arriba, muy contundente, un central de mucho nivel también, que luego yo creo que llegó a jugar el Mundial siguiente. Centro del campo, Falcao, que ya estaba en la Roma, jugador con un pie excepcional, pero claro, si hablamos de pie excepcional, el gran Sócrates, que calzaba un 37%, por cierto, Sócrates estaba en Corinthians, luego pasó al fútbol italiano muy poco tiempo, ya murió Sócrates, evidentemente, y era un jugador delicioso, jugador con gran envergadura, gran pie derecho. Bueno, el gol que mete es uno de los grandes goles de este Mundial. El gol es excepcional, el gol que mete Sócrates. Llegaba mucho al ataque y dirigía al equipo. Luego tuvo se involucró mucho desde el punto de vista social en Brasil, etcétera, etcétera. De hecho, yo sé que comparar jugadores es complicado, Julio, pero si tuviese que comparar a Sócrates con uno así de la actualidad, ¿cómo dirías que es? Para la gente que no le hemos visto jugar, nos hagamos así como una idea. Sería de la actualidad, a ver, sería un centrocampista con mucha clase, sería un Bellingham, una especie de Bellingham, por la clase que tiene, con la que se mueve, seguramente más técnico todavía, pero algo así, sería algo similar, algo similar, diría yo. Pero Sócrates era el capitán de Brasil, en una Brasil en la que estaba Zico,
que a priori, digamos, Julio, que era más estrella que Sócrates, ¿o no? Bueno, es que Zico para mí era mejor todavía. Es que yo creo que Zico, que ahora voy a hablar de él. Bueno, de hecho, si queréis lo vamos sacando ya. Zico era el 10 de Brasil. Zico es un futbolista, claro, se habla, decía el Pelé blanco, tal. Zico es un jugador que en Europa estuvo poco, porque en esta época no era tan habitual, pero es uno de los grandes jugadores de la historia de Brasil. Yo a Zico le considero entre los 5 grandes de la historia de la selección brasileña y del fútbol brasileño. Impresionante lo que juega Zico. Lo que pasa es que, claro, Zico nunca gana un mundial. Entonces, claro, le pilla a Brasil en una etapa en la que Zico se retira sin ganar un mundial, pero como jugador. En este partido jugó Dirceu, que luego no jugó tanto, que luego estuvo en el Atlético de Madrid. Ya estaba en el Atlético de Madrid, de hecho, Dirceu. Zico, no lo he dicho, ya jugaba en el Flamengo todavía, estaba en el Flamengo, varios jugadores de Flamengo. Y en la banda derecha jugaba Eder. Eder era un jugador del Atlético Mineiro, que ahora mismo es todavía ayudante del técnico del Atlético Mineiro. Dirceu, por cierto, murió en el año 95, no quiero dejar de comentarlo, murió hace muchísimo tiempo ya. Y Eder era un jugador con un pie derecho excepcional, un golpeo de balón, era un futbolista que luego es verdad que tampoco tuvo tantísimo recorrido como se podía esperar, pero fue tremendo. Y luego arriba jugaba Serginho, que es verdad que hace un mundial bastante discreto. Claro, al lado de lo que tenía, parecía pues un jugador casi de segunda división, pero fue un gran goleador del Sao Paulo, un gran goleador del Sao Paulo. Este equipo se movía con Junior por aquí, Sócrates llegaba, Falcao llegaba, Junior equilibraba aquí. Era un equipo con una gran movilidad porque tenía jugadores muy técnicos. Es un equipo comparable al famoso Brasil de los 5-10 del 70, que luego tenemos que hacer un partido de esos. Y vamos con la Unión Soviética. Hay una cosa que os voy a ir contando, que vais a ir viendo. No voy a decir qué es, pero luego vais a dar cuenta al final. El portero, por supuesto, era Rinat Dasaev. ¿Vale? Para mí el gran portero de la historia de la URSS, después de Yassin, por supuesto. Portero excepcional, que acabó en el Sevilla, pero en el Sevilla ya no estuvo demasiado bien. El lateral derecho era Sulakvelidze, que era georgiano. Entonces, lógicamente, la URSS englobaba muchos países que ahora conocemos. Sulakvelidze, georgiano del Dinamo de Tiflis, que surtía bastante a este equipo, un lateral bastante llegador también. El lateral izquierdo era Demianenko. Demianenko era un jugador que a mí me gustaba muchísimo. Me gustaba muchísimo Demianenko. Ucraniano, del Dinamo de Kiev. Entre el Dinamo de Kiev y el Dinamo de Tiflis eran prácticamente medio equipo. Y luego tenía a Baltacha como central del Dinamo de Kiev también. Buen central también Baltacha. Y el otro central era Alexander Chivatse. Un jugador con yo creo que jugaba más Chivatse derecha, Baltacha izquierda. Chivatse, georgiano. Baltacha, ucraniano, del Dinamo de Tiflis, jugó 320 partidos en el Dinamo de Tiflis, Alexander Chivatse, que todavía sigue entrenando, un jugador excepcional. Para el medio campo, Daraselia, este jugador que era georgiano también, era del Dinamo de Tiflis, murió poco después en un accidente después de este mundial. O sea, es jugar este mundial y murió pocos meses después, ni siquiera acabó el año 82, Daraselia. Así que es un jugador que lógicamente se le conoce más por aquello que por lo que era un jugador, sobre todo era un jugador con mucho recorrido, Daraselia. Besonov era el otro mediocentro. Besonov era un jugador ucraniano, también del Dinamo de Kiev. Hay un Mundial Sub-20 en el año 77 que hay varios jugadores de este Mundial y Besonov fue una de las estrellas de este Mundial. Y luego jugaba Val por la derecha. Val era ucraniano, también del Dinamo de Kiev, es el que marca el gol, un jugador con menos recorrido en la historia de la selección. Por supuesto, Oleg Blokin, seguramente el gran jugador soviético de la historia, Balón de Oro del Dinamo de Kiev, ucraniano, jugador de un nivel altísimo, el gran jugador de la historia del fútbol ruso para mí, Blokin. Y luego arriba jugaba Shengelia, que era georgiano, del Dinamo de Tiflis, muy habilidoso también, y jugaba Gavrilov del Spartak de Moscú, delantero centro. Lo que os iba a contar es que solo hay 2 rusos. O sea, hoy esta selección solo tendría 2 jugadores, que son Dasaev y Gavrilov. Todos los demás hoy serían ucranianos o georgianos. Lo digo porque... De hecho, yo te iba a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que la URSS jugó como selección? La última vez que la URSS jugaba como selección, esa es una buena pregunta. Yo creo que debió ser en la Eurocopa del 92, ya era la CEI, se llamaba CEI, así que yo creo que debe ser el Mundial del 90. Debe ser el Mundial del 90. O sea, el Mundial del 90, Eurocopa 88, por ahí debe ser. Pero ya digo, este equipo solo tendría a Gavrilov, que era del Spartak, que era ruso, y a Dasaev. Solo tendría hoy, si dijéramos, pusiéramos la máquina del tiempo, solo habría 2 jugadores rusos
que hoy podrían jugar en esta Sí, selección. sí, Los sí. demás eran de Georgia y de Ucrania. Fijaos el equipo que tenía Ucrania y que tenía Georgia entonces, ¿no? Ya ves. Eso es una cosa que os quería verdad que contar sí. del partido. Luego, el partido es espectacular porque el partido, entre otras cosas, empieza ganando La empieza URSS. ganando la URSS con un error de Val. Aquí tenemos a Senghelia, por cierto. Ujú. Vamos a ¿Era Brasil verlo. favorita para este mundial, Julio? Brasil favorita, sí. Para mí Brasil había hecho una gran clasificación y Brasil era favorita para este mundial. Es verdad que Inglaterra llegaba después de 2 mundiales sin jugar, tenía buen equipo. Francia estaba empezando a armar un gran equipo, pero yo creo que Francia sorprende en este mundial. Nadie esperaba que Francia jugara a este nivel y para mí Brasil era gran favorita y era súper favorita después de ver este partido y después de ver lo que pasó en la primera fase y lo que pasó en el partido contra Argentina, porque Brasil le gana a la URSS con un fútbol espectacular con Tele Santana, gana a Nueva Zelanda fácil, gana a Escocia arrasando a Escocia y le gana a Argentina en el triangular que jugaban Argentina, Brasil e Italia. Por eso la victoria de Italia, si queréis ese partido también lo repasamos un día. La victoria de Italia, estas son fotos de este partido. Este que vemos aquí, aunque lo he visto fotos ya de todos, el 8 es Bessonov, este es Chivache y este es el gran doctor Sócrates, lo vemos aquí. Sí. La victoria de Italia ante Brasil no solo tumba al que era gran favorito, sino que... Julio, una pregunta. ¿Por qué le has llamado doctor? Me ha parecido muy curioso el mote. Se le llamaba así, era una persona muy inteligente, Sócrates. Era doctor, ¿eh? Era doctor, sí, era doctor en medicina, y era una persona súper inteligente, se le llamaba doctor Sócrates por eso, ¿no? A Sócrates. Y luego ya digo, así una persona que siempre ha estado muy involucrada con aspectos políticos, en un momento difícil en Brasil. Es decir, yo creo que era mucho más que un futbolista, Sócrates. Justo, Este es sí, Bloquín. sí. Os he comentado antes Bloquín, Falcao. Bloquín era una máquina de jugar al fútbol por la izquierda. Estamos sacando fotos solo de este partido, ¿eh? Quiero que veáis también algunos aspectos del partido, algunos aspectos tácticos, y luego os pongo alguna fotito más, ¿vale? Algunos aspectos tácticos. Hay que aclarar, Julio, que este mundial tenía 2 fases de grupos, no como los de ahora. Exactamente, tenía 2 fases de grupos. Tenía primero un grupo y luego grupos de 3. Luego tenía grupos de 3, 4 grupos de 3. Por eso, en el partido entre Brasil e Italia se están jugando la clasificación los dos, pero le valía el empate a Brasil porque le había ganado por un gol más a Italia que había hecho Italia. Le había ganado por un gol más a Argentina de lo que había hecho Italia, y por eso España juega el último partido ya eliminada, porque España había perdido con Alemania y Alemania había empatado con Inglaterra, con lo cual España tenía 0 puntos y ya no podía. Entonces eran 2 puntos por triunfo. España juega eliminada, empata con Inglaterra y elimina a Inglaterra también y pasa a Alemania. Bueno, aquí estáis viendo a Sócrates saliendo con la pelota. Este que vemos aquí es Junior, fijaos dónde estaba el lateral, y este que vemos aquí es Zico. Intercambio de posiciones permanentes en Brasil. Aquí tenemos otra vez, claro, salida de 3, intercambios permanentes. Zico siempre por delante, aquí tenemos a Sócrates y aquí tenemos otra vez a Junior. Este que vemos aquí es Junior, fijaos dónde estaba Junior, y este es Falcao, que lleva la pelota. Junior jugaba de falso lateral en esta selección brasileña. Falso lateral. Otro detalle que os quiero comentar, no había una presión alta como hay ahora. Otra cosa es que el partido tuviera mucho ritmo, pero Brasil, cuando sale Rusia con la pelota, aquí lo tenéis, está Serginho un poco mirando y Zico por detrás. Esa presión alta que conocemos hoy, el fútbol ha cambiado mucho y no existía. No existía realmente esa presión alta. Corrígeme si me equivoco, Julio. Yo estaba viendo un partido un poquito antes, unos minutos, y sí que observo que en fase defensiva, lo que comentabas de la presión, es una presión que sí que puedes determinar si es un poco más alta o más baja, pero sí que noto que es desordenada, ¿no? Con respecto a lo que vemos ahora. Bueno, no mira, tan claramente, ¿no? A ver, el fútbol empieza a cambiar drásticamente en el Mundial 74, cuando aparece la Holanda la Holanda, que sí que presionaba bastante más arriba. Pero había muy pocos equipos que lo hacían. Y Brasil, aquí vemos una salida de Rusia. Veis que, bueno, está Serginho aquí colocado, hay una línea de 3, pero no es una presión. Están reculando los jugadores, están replegando, ¿no? No es una presión como conocemos hoy de ir al hombre, ¿no? De ir a la pelota, de ir a achicar, de ir a apretar. Eso no lo hacía la selección brasileña. Lo que sí hacía es un intercambio de posiciones excepcional porque tenía muchísima calidad, tenía muchísimo talento el equipo. Permanentemente el intercambio de posiciones. Aquí tenemos, por ejemplo, otra jugada más que tenéis. Es que yo os invito a que veáis el partido, amigos del Mundo Maldini, porque lo vais a ver. Aquí tenemos a Sócrates, este que la lleva es Falcao. Aquí sí que está llegando Junior por la banda.
Y bueno, este es Zico y este es Serginho. Intercambio permanente de posiciones en Brasil, eso lo hacía siempre la selección brasileña. El partido es excepcional. Los 2 goles de Brasil son 2 goles impresionantes. El primero es una folla seca perfecta de Eder, que levanta la pelota, la deja pasar Pablo Isidoro, que entró en la segunda parte, la levanta y la pone por encima y hace el balón. La folla seca es que el balón parece que va a salir y de repente hace una curva y cae hacia abajo. Yo recuerdo a Relaño, que en El País hizo la crónica del partido y puso que Dazaev es el mejor portero del mundo, pero no está preparado para parar balones que caen desde un ovni, porque la pelota es que parecía que caía desde arriba. Y luego el gol de Sócrates es una maravilla. En el centro se va yendo hacia un costado y saca un disparo a la otra escuadra imposible para Dazaev, que se tira, pero es imposible que la saque. En fin, un partido memorable de la historia de los mundiales que yo quería repasar con vosotros. Preguntadme lo que queráis, alguna cosita más, si se nos ha quedado en el tintero. Bueno, yo tenía una duda. Yo es que había leído, yo no me he visto el partido, te lo pregunto a ti que tú sí que te lo has visto, que hubo cierta polémica con el árbitro que decían que esto no lo había ganado Brasil, que no había ganado el árbitro. Lamo Castillo, sí, mira, eso no lo había comentado. Lamo Castillo, español, fue el árbitro de ese partido y es verdad que hay una jugada, creo que es con 1-0 todavía, que es una mano muy clara de Luisinho en el área, clarísima. Y hubiera sido el 2-0 para Rusia, sí, para la URSS, sí. Lamo Castillo, la verdad que estuvo bastante mal. En este mundial y en el siguiente hay bastantes desgracias por los árbitros españoles, porque en el siguiente, en un URSS Bélgica de octavos de final, el mundial de México, también hay una actuación de un árbitro español terrible que también perjudica a la Unión Soviética. La Unión Soviética, hay que decir que ha sido bastante perjudicada en los árbitros en los 3 mundiales consecutivos que estoy contando, porque en el 82 es este partido, Luisinho es una mano clarísima, ¿eh? En el 86 es el partido de... Esto ya nos estamos yendo, pero bueno, no pasa nada, hablamos de los mundiales, que a mí me encanta. Bueno. En el 86 es ese partido entre Bélgica y la URSS, en la que es un arbitraje escandaloso que perjudica a la Unión Soviética, y en el 90 se produce la segunda mano de Dios. ¿Nunca habéis oído hablar de la segunda mano de Dios de Maradona? Nunca, sí. ¿no? Sí. Pues en el partido entre Argentina y la URSS, Maradona saca un balón bajo los palos con la mano, un balón que entraba, y el árbitro tampoco lo ve. No era español, no sé quién, pero no era español. El árbitro tampoco lo ve. Y también es perjudicada la Unión Soviética con ese partido. Hay que tener en cuenta que en ese partido Argentina venía de perder con Camerún, el primer partido, y la URSS había perdido con Rumanía, creo que fue con Rumanía. Entonces ese segundo partido era dramático. Argentina lo gana y Argentina se clasifica al final y llega a la final, pero la segunda mano de Dios. Aquí tenemos a Eder y aquí tenemos al gran doctor Sócrates con Chivatze. En fin, yo creo que os ha aburrido mucho, chicos. No. Muy interesante. Encima terminamos con la figura de Sócrates, que como decías, es tan importante a nivel social también, con la democracia corintiana, aquella famosa de cuando estaba la dictadura en Brasil, que me parece muy curioso que él en Corinthians lidere un movimiento en el que la democracia prima, pero hasta para los fichajes. O sea, ellos en el equipo, Julio, ¿no? Decidían quiénes iban a fichar, cuáles iban a ser los horarios de entrenamiento. Exacto. Todo eso con la idea de luego trasladarlo para luchar contra la dictadura militar que había en Brasil en este momento, ¿no? Claro, por eso os digo que él es un poco lo que le pasó a Saldaña en el 70 como seleccionador, que había una dictadura militar en Brasil y él era claramente de izquierdas. Entonces, Sócrates era claramente de izquierdas y lo decía. De hecho, en el Mundial 86 sale con una banda al principio, en el primer partido, que luego se la quita, una banda en el pelo reivindicando temas políticos. Y sí. La democracia corintiana es histórico. Un día podemos hacer un vídeo analizando la democracia corintiana. Pero bueno, aquí no quería entrar mucho en ese tema para hablar más de fútbol, pero desde luego Sócrates eso es lo que ha significado como futbolista en muchos sentidos. Como jugador era absolutamente excepcional. No os he hablado de otra cosa que quiero terminar ya, que eran los seleccionadores. Tele Santana, el seleccionador de Brasil, que luego en el Sao Paulo hizo maravillas también, es seguramente el gran técnico de la historia del fútbol brasileño, Tele Santana, aunque nunca pudo ganar un título. Con Sao Paulo hizo maravillas. En el Sao Paulo, en el que jugaba Raí, el hermano de Sócrates, le gana al Barça, por ejemplo, una Copa Intercontinental y arma un Sao Paulo espectacular, y con jugadores, bueno, como Cafú, por ejemplo, en el lateral derecho, y Konstantin Beskov era el técnico de la Unión Soviética. Era un poco el continuista del gran Valery Lobanovsky, que era el técnico de la Unión Soviética de años atrás,
que había hecho auténticas maravillas tanto con el Dinamo de Kiev como con la selección rusa también. Así que Beskov también fue muy importante. Pero bueno, Brasil acabó eliminado en la fase de grupos, la segunda fase de grupos contra Italia, y la URSS también cayó en el grupo con Polonia. Pierde con Polonia y Polonia pasa a semifinales, pierde con Italia y Brasil se queda también en la segunda fase de grupos del Mundial. Última pregunta, que si no la hago reviento. Venga, dilo, no revientes. Hemos visto, por lo que nos estás contando, que en esta selección brasileña el grueso de estrellas, sin ir más lejos del caso de Sócrates, que está, no sé si es una temporada en la Fiorentina o un par de temporadas, no está más. Muy poco, sí. La gran mayoría de estrellas permanecían en Brasil un largo tramo de su carrera, por no decir toda. ¿Dónde crees tú que está la clave de ese cambio, de que ahora prácticamente sea todo lo contrario, y con esa polémica que hemos tenido en el pasado Mundial de Clubes, de cómo compiten los brasileños, cómo no compiten? ¿Dónde crees tú que está la clave de ese cambio entre lo que veíamos en ese Brasil del 82, con tanta estrella en Brasil, y lo que se ve ahora? La clave fundamental es que los europeos ahora ya sí pueden tener mucho más extranjeros. Es que en aquella época no se podían tener tantos extranjeros. Entonces, hay un momento en el que se abre la frontera y se pueden tener mucho más extranjeros. Entonces, a partir de ahí vemos a jugadores... Es que el fútbol ha cambiado tanto. Es que ahora la selección brasileña prácticamente no tiene jugadores en Brasil, muy poquitos. Y tiene jugadores disputando casi cualquier país grande de Europa y en países incluso que no son de Europa. Ha habido casos de jugadores que, no recuerdo, yo creo que estando en el fútbol chino fue Paulinho, por ejemplo, la selección brasileña, jugando en el fútbol chino. Es decir, que ha cambiado todo completamente. Es que está hablando de un fútbol que no tiene un fútbol bastante moderno en el juego, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol que tenemos ahora. Porque claro, del 82 hasta hoy han pasado años, pero nada que ver con los vídeos que hacemos, que Susana me saca, y tú, David, también vídeos de los años, fotos de los años 30, eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, a ver, yo quiero preguntar de verdad a los que han visto este vídeo, a los mundomaldinianos, si os gusta esto, si os mola este formato de David y Susana, yo contándoles partidos históricos, si os gusta de verdad y que me lo digáis. Y qué no os gusta en este formato, porque a partir de ahí es lo que vamos a hacer para el verano, ¿vale? Claro. Vamos a preparar muchos vídeos para el verano como este, si os gustan. Así que ya me decís. Bueno, un abrazo, Susana. Un abrazo, David. Chao, un abrazo, chicos. Chao.